¿Qué estás haciendo aquí?, exclamó Esteban Lara al ver a la pequeña figura arrodillada en el suelo de mármol de su oficina. La niña alzó la cabeza lentamente, sin soltar el trapo húmedo entre sus manos. Sus ojos oscuros lo enfrentaron sin temor, aunque sus dedos temblaban levemente. «Estoy limpiando», respondió con una voz que parecía de alguien mayor, a pesar de sus 6 años. «Mi tía Marta dice que si hago un buen trabajo, puedo quedarme con ella». «¿Tu tía?». Esteban se acercó frunciendo el ceño. «Marta, la señora de la limpieza. ¿Es tu tía?». «Sí, señor. Ella me cuida desde que mi mamá ya no está. Pero dice que tengo que ganarme el derecho de quedarme». Las palabras cayeron sobre Esteban como un golpe seco en el estómago. Observó detenidamente a la niña. Llevaba ropa que le quedaba grande y el cabello estaba mal cortado. Sin embargo, en sus ojos había una firmeza que no parecía pertenecerle a alguien tan pequeño. «¿Cómo te llamas?». «Lucía Morales». «Tengo 6 años y medio, señor. Sé limpiar, cocinar un poco y no hago ruido cuando duermo». La manera tranquila en que pronunció esas palabras hizo que Esteban sintiera un nudo en el pecho. Se agachó para quedar a su altura. «Lucía, ¿dónde está tu mamá?». «No lo sé. Un día salió y nunca volvió. La tía Marta dice que se fue porque no me quería». Una rabia helada le subió por la garganta a Esteban. Se levantó de golpe y fue hacia su escritorio para tomar el teléfono. «Daniela, soy Esteban. Necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Es urgente». «¿Qué ocurrió?», preguntó su abogada desde el otro lado de la línea. «Hay una niña limpiando aquí a las 10 de la noche. Su tía la está utilizando como sirvienta». «¿Una niña?». «Sí. Ven ya y trae todo lo necesario para hacer una denuncia». Colgó y se giró hacia Lucía, quien seguía limpiando como si nada hubiera pasado. «Lucía, deja eso». «Pero aún no termino, señor. La tía Marta se va a molestar. No se va a enojar contigo, te lo prometo». Lucía lo miró con desconfianza. Los adultos siempre prometen cosas. Después cambian de parecer o se van. Aquellas palabras le atravesaron el pecho. Se sentó en su silla y la observó en silencio. La niña continuaba limpiando con movimientos rápidos y exactos, demasiado precisos para alguien de su edad. 20 minutos más tarde, Daniela Ortiz irrumpió en la oficina con paso decidido, vestida con un traje impecable, portafolio en mano y una expresión que anunciaba problemas para quien fuera responsable. «¿Dónde está?», preguntó mientras observaba el lugar hasta dar con Lucía. La pequeña se había pegado a la pared, vigilando a la mujer con cautela. «Lucía, ella es Daniela, es abogada y nos va a ayudar». «¿Me van a llevar a otro lugar?», preguntó con voz bajita. Daniela se acercó despacio y se puso en cuclillas frente a ella. «Hola, Lucía. Soy Daniela. No vamos a llevarte a ningún sitio malo, pero necesito hacerte unas preguntas. ¿Está bien?». La niña asintió con timidez. «¿Dónde vives?». «En el cuarto de servicio con la tía Marta. Pero ella dice que si no trabajo me va a mandar al orfanato». Daniela cruzó una mirada con Esteban, cargada de enojo. «¿Qué otras cosas haces además de limpiar?». «Ayudo en la cocina de la cafetería, organizo papeles, barro, lo que la tía Marta me diga». «¿Vas a la escuela?». Lucía negó con la cabeza. «La tía Marta dice que no hay dinero para eso, que es mejor que aprenda a trabajar». Daniela cerró los ojos un momento y respiró hondo. «Esteban, esto es explotación infantil. No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué necesitas? Primero, contactar a servicios sociales. Segundo, buscarle un lugar seguro para pasar la noche. Tercero, presentar una denuncia formal. ¿Puede quedarse en mi casa?». Soltó Esteban sin pensarlo 2 veces. Las 2 mujeres lo miraron sorprendidas. «Y más aún, Lucía». «¿De verdad?», susurró la niña. «De verdad, pero solo si tú quieres». Lucía dudó un momento, mordiéndose el labio, luego asintió con lentitud. «¿Y si me porto mal, me va a devolver con la tía Marta?». «No», respondió Esteban con firmeza. «No vas a volver con ella. Te lo prometo, aunque no sepas limpiar, aunque no hagas nada». Por primera vez en toda la noche, una leve sonrisa aparecía en el rostro de Lucía. Era pequeña, insegura, pero auténtica. Daniela se incorporó. «Esto se va a complicar. La empresa, los medios, las autoridades». «No me interesa», la interrumpió Esteban. «No voy a permitir que esta niña pase una noche más siendo usada como si no valiera nada». Mientras Daniela hacía llamadas y organizaba documentos, Esteban no dejaba de mirar a Lucía. La pequeña había dejado el trapo en el suelo y contemplaba las luces de la ciudad a través de la ventana. «Señor Esteban»,
Dime, ¿usted tiene hijos? No. Entonces, ¿por qué me está ayudando? Esteban se acercó a la ventana y se puso a su lado. Porque nadie debería tener que trabajar para ganarse el derecho de vivir, y mucho menos una niña de 6 años. Lucía lo miró en silencio durante varios segundos. Mi mamá decía que todavía hay personas buenas en el mundo. Creo que usted es una de ellas. En ese instante, Esteban Lara, presidente de una de las compañías más importantes del país, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. La mañana llegó antes de lo que Esteban esperaba. Había permanecido despierto toda la noche, atento a cualquier ruido que saliera del cuarto de huéspedes. Lucía se había despertado 3 veces y él había ido en cada ocasión para asegurarse de que estuviera bien. «Buenos días», dijo la niña desde la puerta de la cocina, con la misma ropa del día anterior. «Buenos días, Lucía. ¿Pudiste dormir bien?» Ella se encogió de hombros. «¿Tengo que hacer algo? ¿Limpiar? ¿Cocinar?» «No. Solo desayunar». Esteban había cocinado huevos revueltos y exprimido un poco de jugo de naranja. Lucía se acomodó en la mesa, pero no tocó el desayuno. «¿No tienes apetito?» «Sí, pero esto es solo para mí». «Por supuesto que sí». «¿Todo esto?» Esa pregunta le dio un vuelco al estómago a Esteban. Se sentó frente a ella. «Lucía, aquí puedes comer lo que quieras, cuando quieras. No necesitas ganarte la comida». La niña tomó el tenedor con delicadeza y probó un poco de los huevos. Sus ojos brillaron apenas. «Están ricos». El celular de Esteban vibró. Era Daniela. «¿Cómo pasaron la noche?» «Bien. ¿Qué averiguaste?» «Suspendieron a Marta Jiménez de su empleo esta mañana. Los servicios sociales quieren reunirse contigo hoy a las 2. Y tengo noticias desagradables sobre la madre de Lucía». Esteban miró a la niña, que seguía comiendo lentamente, como si cada bocado fuera algo muy valioso. «Te llamo más tarde», dijo en voz baja y colgó. A las 10 de la mañana, Esteban llegó a su lugar de trabajo acompañado por Lucía. Había decidido no dejarla sola, y ella tampoco se separaba de él ni un segundo. «Señor Lara», le dijo su asistente Clara al interceptarlo. «Hay una señora que asegura ser la tía de la niña. Está muy alterada». Esteban notó cómo Lucía se ocultaba tras él, aferrándose a su saco. «Llama a seguridad para que la acompañen a salir del edificio. No quiero que se acerque a Lucía». «Pero, señor, es una orden». Desde su despacho, Esteban podía ver a Marta Jiménez gritando en la entrada. Era una mujer de unos 40 años con el rostro endurecido por la ira y el resentimiento. «¿Esa es tu tía, Marta?», preguntó Esteban. La niña asintió temblorosa. «¿Te quieres ir con ella?» «No. Ayer me hiciste una promesa y no quiero que la rompas». Lucía pareció relajarse un poco, aunque siguió pegada a él. Al mediodía en punto, llegó Elena Vázquez, la trabajadora social encargada del caso. Era una mujer joven, de unos 30, que traía una carpeta repleta de documentos. «Señor Lara, necesito comprender bien la situación. ¿Usted ya conocía a Lucía antes de ayer?» «No. La encontré limpiando mi oficina a las 10 de la noche, y decidí llevarla conmigo para protegerla de un ambiente de abuso». Elena se volvió hacia Lucía, que estaba sentada en el sofá del despacho hojeando un libro infantil que Esteban había comprado esa misma mañana. «Lucía, ¿cómo te sientes aquí?» «Bien», contestó sin levantar la mirada. «¿El señor Esteban te trata bien?» «Sí. Me da comida sin que se la pida y nunca me grita». Elena notó algo en sus documentos. «¿Qué le gustaría que pasara ahora?» Lucía alzó la cabeza por fin. «Quiero quedarme con él. No quiero volver con la tía Marta». «¿Por qué no?» «Porque con ella tenía que trabajar para que me dejara estar. Con él, solo tengo que ser». Las palabras de Lucía llenaron el cuarto de un profundo silencio. Elena la observó con atención por un largo instante. «Señor Lara, ¿estaría usted dispuesto a asumir la custodia temporal de Lucía mientras investigamos el caso?» «Sí. Esto conlleva muchas obligaciones. Controles médicos, psicológicos, escolares, visitas imprevistas, evaluaciones constantes». «¿Puede decirme por qué lo hace?» «No es su hija, ni siquiera la conocía». Esteban miró a Lucía, que lo observaba con esos ojos serios que no correspondían a su edad. Porque cuando alguien necesita ayuda, sobre todo si es una niña, uno no puede mirar hacia otro lado. Elena esbozó una leve sonrisa, la primera desde que llegó. «Está bien. Empezaré con el proceso para la custodia temporal. Pero quiero que entienda que esto va a transformar su vida por completo». «¿Ya la transformó?», respondió Esteban. Esa misma tarde, Daniela llegó con más novedades.
Encontré información sobre Mariana Morales, la mamá de Lucía. ¿Dónde está? En rehabilitación. Ha estado entrando y saliendo de clínicas durante los últimos 2 años. Al parecer, Marta se hizo cargo de Lucía luego del último episodio de Mariana. ¿Qué clase de episodio? Un cuadro grave de depresión combinado con alcoholismo. Pero hay algo más. Esteban, dijo Daniela bajando la voz. Mariana trabajó en tu empresa, en el área de recursos humanos. Fue despedida hace 3 años debido a una denuncia. ¿Qué tipo de denuncia? Acoso. Pero según los registros que encontré, el caso fue cerrado sin que se investigara. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién tomó esa decisión? Tu hermana Carmen. Ella era la responsable del comité de ética en ese entonces. El mundo de Esteban pareció venirse abajo. Su hermana, su mayor aliada y socia, había estado implicada en el caso que afectó a Lucía. Tengo que hablar con Carmen. Ten cuidado, Esteban. Esto podría complicar las cosas para Lucía. Volvió la mirada hacia donde la niña dibujaba en una hoja. Había hecho boceto de una casita con 2 personas, una grande y una pequeña tomadas de la mano. No me importa si se complica, murmuró. Esta niña ya ha pagado demasiado por las decisiones de los adultos. Había pasado una semana desde que Lucía comenzó a vivir con Esteban, cuando empezaron a surgir señales sutiles, cosas mínimas que quizás otros pasarían por alto, pero que a él no lo dejaban dormir. ¿Puedo comer esto? Preguntó por tercera vez ese día, señalando una manzana. Lucía, ya te he dicho que puedes comer lo que quieras, cuando quieras. ¿Y si se acaba la comida? No se va a acabar. La niña lo miró con una mezcla de duda y deseo. La tía Marta decía que la comida costaba dinero y que yo no valía tanto. Esteban interrumpió el café que preparaba, se arrodilló frente a ella. Lucía, escucha bien. Tú vales más que todo el dinero del planeta. ¿Me entiendes? Ella asintió, aunque sabía que todavía no lo creía del todo. Esa mañana, mientras Esteban trabajaba desde casa, Lucía se le acercó con un dibujo. ¿Qué es eso? Somos tú y yo, dijo, enseñándole 2 figuras bajo un techo. Pero hice que la niña fuera bien chiquita, porque si me porto mal y crezco mucho, tal vez ya no quepa en tu casa y tengas que echarme. Aquello lo golpeó como un mazazo. ¿Quién te dijo que si crecías te iban a echar? Nadie. Pero es lógico, ¿no? Los niños grandes comen más y hacen más ruido. Lucía, ven acá. Ella se le acercó lentamente. Tú vas a crecer y yo voy a alegrarme de verte hacerlo. Harás ruido y estará bien. Comerás mucho y estaré feliz de alimentarte. ¿Lo entiendes? Aunque crezcas. Aunque seas enorme. Lucía sonrió, aunque algo en su mirada seguía siendo triste. Si quieren echarme, voy a intentar volver a ser pequeña. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de Esteban todo el día. Por la tarde, mientras Lucía dormía la siesta, alguien tocó el timbre. Era Elena, la trabajadora social, pero no venía sola. A su lado estaba un hombre mayor de aspecto severo. Señor Lara, él es el inspector Rodríguez. Hemos recibido una denuncia anónima. ¿Qué clase de denuncia? Alguien asegura que usted se llevó a la niña sin autorización legal y que podría estar en peligro. Esteban sintió hervir la sangre. ¿Dónde está Lucía? Preguntó el inspector. Durmiendo. ¿Pueden esperar a que despierte? Me temo que no. Necesitamos verificar cómo está ahora. Esteban los condujo hasta la habitación donde Lucía dormía. Estaba acurrucada en la cama abrazando un peluche que él había comprado. Lucía, la llamó suavemente. Hay unas personas que quieren hablar contigo. La niña abrió los ojos y, al ver a los desconocidos, se aferró a Esteban. ¿Me van a llevar? Susurró. No lo sé, dijo él sinceramente. Pero estaré aquí contigo. El inspector se aproximó. Hola, Lucía. Soy el señor Rodríguez. Solo quiero hacerte unas preguntas. ¿Está bien? Lucía asintió sin soltar el brazo de Esteban. ¿Cómo te trata el señor Esteban? Bien. ¿Alguna vez te ha hecho daño? ¿Te deja sin comer? No. Me da mucha comida, toda la que quiero. ¿Duermes bien aquí? Lucía miró a Esteban y luego al inspector. A veces tengo pesadillas, pero él viene y me dice que estoy segura. El inspector escribió algo en su libreta. ¿Preferirías estar aquí o con tu tía Marta? Aquí, contestó de inmediato. Con la tía Marta tenía que trabajar para que me diera comida. Aquí puedo ser niña. Elena y el inspector se miraron entre sí. ¿Qué significa para ti ser niña? Preguntó Elena. Jugar, leer cuentos, no tener que limpiar todo el día, no tener miedo de hacer ruido al caminar.
El inspector cerró su libreta. ¿Quieres decirnos algo más? Lucía pensó un momento. ¿El señor Esteban se va a meter en problemas por ayudarme? ¿Por qué preguntas eso? Porque siempre que alguien trata de ayudar a los niños termina con problemas. Y no quiero que él tenga problemas por mi culpa. El inspector miró a Esteban con otra expresión. Lucía, él no se va a meter en problemas por ayudarte. Hizo lo correcto. Después de que se marcharon, Lucía quedó muy callada. ¿Estás bien?, le preguntó Esteban. ¿Es cierto lo que dijo el señor? ¿Que no vas a meterte en problemas? Es verdad. ¿Y puedo quedarme aquí? Elena dijo que sí. Por ahora. ¿Por ahora? ¿Eso quiere decir que más adelante me van a sacar de aquí? Esteban la tomó en brazos y se sentó con ella en el sofá. Lucía, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que puedas quedarte aquí para siempre, pero no puedo asegurarte que lo lograré, porque hay muchas normas que no dependen de mí. Pero usted sí quiere que me quede, más que cualquier otra cosa, ¿cierto? Lucía se acomodó junto a él, buscando su cercanía. Yo también quiero seguir aquí. Siento que existo de verdad. ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres? Con la tía Marta, yo solo era alguien que hacía cosas, como si fuera parte de la casa. Aquí soy Lucía. Aquí soy una niña de verdad. Esa misma noche, Esteban marcó el número de Daniela. La denuncia anónima fue de Marta. ¿No es cierto? Es muy probable, aunque no pudimos demostrarlo. ¿Qué tan firme es la custodia temporal? Por el momento, está estable. El inspector quedó muy bien impresionado por el bienestar de Lucía. Pero Daniela, tenemos que enfrentar el asunto de la madre. Si Mariana termina la rehabilitación y decide pedir la custodia, ¿cuáles son las posibilidades de que lo consiga? No lo sé con certeza, pero tenemos que estar listos para cualquier escenario. Cuando terminó la llamada, Esteban vio a Lucía en la puerta, con su pijama puesto. ¿No podías dormir? Mi mamá va a venir por mí, ¿cierto? ¿Escuchaste lo que hablaba? Ella asintió lentamente. ¿Quieres que venga? Lucía se quedó en silencio un buen rato, reflexionando. No estoy segura. La extraño, pero también me da miedo. Cuando se ponía triste, era como si se olvidara de mí. Se ponía muy triste, y yo dejaba de existir para ella. ¿Y qué deseas ahora? Quiero seguir con usted. Pero si ella de verdad me necesita, entonces no sé qué hacer. Esteban la levantó en brazos y la llevó de regreso a su cuarto. No tienes que tomar decisiones en este momento. Lo único que debes hacer ahora es ser una niña. Prométame que no me va a mandar con alguien que no me quiera. Te juro que voy a luchar por protegerte siempre, incluso si eso se vuelve complicado. Especialmente si se vuelve complicado. Pasaron 2 semanas, y para entonces, Esteban y Lucía ya habían creado una rutina que ninguno de los dos había previsto. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos, las tardes con historias leídas en voz alta, y las noches con charlas que dejaban a Esteban sorprendido por la profundidad de una niña de solo 6 años. ¿Por qué no tienes esposa?, le preguntó Lucía un día mientras comía cereal. Nunca encontré a la persona indicada, respondió él. ¿Y cómo se sabe quién es la persona indicada? Esteban dejó su taza de café sobre la mesa y la miró con ternura. Supongo que es alguien con quien puedes ser tú mismo. Alguien que te inspira a ser una mejor persona. Como yo con usted. Y como usted conmigo. Sí, contigo yo puedo ser como un papá sin serlo, y tú haces que quieras ser alguien mejor. ¿No es así? La sencillez con la que lo dijo lo dejó completamente sin palabras. Sí, Lucía, contigo me nace el deseo de ser una mejor persona. Esa misma tarde, Elena llegó con novedades importantes. El juez quiere hablar con Lucía antes de tomar una decisión sobre extender la custodia temporal. ¿Cuándo será? Mañana. No es una audiencia formal, solo una charla, pero es fundamental. Esteban dirigió la mirada hacia Lucía, que estaba ocupada apilando libros como si fueran bloques. ¿Tengo que conversar con el juez?, preguntó sin dejar de mirar lo que hacía. Sí, pero estaré a tu lado todo el tiempo. ¿Me hará preguntas difíciles? Es posible, pero lo único que tienes que hacer es contarle lo que sientes. ¿Y si no le gusta lo que le diga? Elena se sentó junto a ella. ¿Y cuál es tu verdad, Lucía? La niña soltó los libros y se quedó pensativa unos segundos. Mi verdad es que con el señor Esteban puedo ser una niña. Puedo hacer preguntas y no se enoja. No tengo que pedir permiso para comer. Si tengo miedo, puedo llorar y él me abraza. Con él, me siento real. Elena le dedicó una sonrisa cálida. Esa es una verdad hermosa, y estoy segura de que el juez la valorará mucho. Al día siguiente, en el juzgado, Lucía parecía diminuta sentada frente al escritorio del juez.
Llevaba un vestido nuevo que Esteban le había comprado y sus zapatos preferidos. El juez Herrera era un hombre mayor, con barba gris y mirada bondadosa. Hola, Lucía. Soy el juez Herrera. ¿Sabes por qué estás aquí? Para saber si puedo seguir viviendo con el señor Esteban. Así es. ¿Te gusta estar con él? Muchísimo. ¿Por qué? Lucía giró la cabeza y miró a Esteban, que estaba sentado detrás de ella, junto a Daniela. Porque él me enseñó que no tengo que ganarme el cariño de nadie. Cuando tengo pesadillas, él enciende la luz hasta que se me pasa. Me compra libros, me los lee y me deja jugar haciendo ruido. Y antes, con tu tía Marta, antes tenía que estar calladita y hacer muchas tareas. Siempre tenía miedo de equivocarme. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes miedo a veces? Sí, pero es distinto. Antes me asustaba que me regañaran solo por existir. Ahora solo temo que me alejen del señor Esteban. El juez anotó algunas cosas. Lucía, si tú pudieras elegir con quién vivir, ¿a quién escogerías? Con él, porque con él puedo tener sueños. ¿Qué tipo de sueños? Ir a la escuela, aprender a leer mejor, tener un perrito, ser doctora cuando crezca. Con la tía Marta solo podía desear que no se enojara conmigo. El juez se quitó los anteojos y limpió los cristales. ¿Hay algo más que quisieras contarme? Lucía bajó de la silla y caminó hasta su escritorio. Señor juez, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo 2. ¿Y los quiere mucho? Muchísimo. ¿Cómo lo sabe? El juez sonrió. Porque deseo que sean felices. Me preocupo si están tristes. Haría cualquier cosa por cuidarlos. Eso es lo que el señor Esteban siente por mí. Lo sé porque me mira como usted debe mirar a sus hijos. ¿Y cómo es esa mirada? Como si yo fuera lo más importante del mundo. El silencio envolvió la sala. El juez se volvió hacia Esteban, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Señor Lara, ¿está preparado para asumir la responsabilidad de criar a Lucía? Esteban se levantó. Señor juez, hace un mes era un hombre exitoso, pero vacío. Lucía me enseñó lo que es ser esencial para alguien. No solo estoy listo, lo deseo con todo mi corazón. ¿Es consciente de que esto no es algo provisional? Si le entrego la custodia, será hasta que Lucía sea mayor de edad. Lo comprendo y es lo que quiero. ¿Y si la madre biológica reaparece? Esteban miró a Lucía, que lo observaba con atención. Entonces haremos lo que sea mejor para Lucía, pero no voy a permitir que nadie le haga daño otra vez. El juez volvió a dirigirse a la niña. ¿Sabes que si te quedas con el señor Esteban, él será como tu papá? ¿Puedo decirle papá? Si él está de acuerdo. Sí, respondió Esteban. Lucía corrió hacia él. ¿Puedo llamarte papá? Él la levantó y la estrechó entre sus brazos. Nada me haría más feliz. El juez golpeó su mazo. Custodia temporal extendida aprobada por 6 meses, con revisiones mensuales. Señor Lara, Lucía es ahora oficialmente su responsabilidad. Al salir del tribunal, Lucía no soltaba la mano de Esteban. Ya soy tu hija. Ya eres mi hija. Y tú eres mi papá. Y yo soy tu papá. Lucía se detuvo en medio de la calle. Papá, ¿me cargas? Era la primera vez que lo llamaba así. Esteban sintió que el pecho le latía con fuerza. Siempre, mi niña, siempre, dijo alzándola mientras caminaban hacia el coche. Ninguno de los dos sabía que en unos días el pasado regresaría, pero en ese instante solo eran un padre y su hija volviendo a casa. Esteban estaba revisando unos contratos cuando Daniela entró a la oficina con el rostro tenso. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Y ahora qué pasa? Encontré a Mariana Morales. Esteban dejó los documentos y la miró con seriedad. ¿Dónde está? Salió del centro de rehabilitación hace una semana. Vive en un pequeño apartamento cerca del centro y quiere ver a Lucía. El mundo pareció tambalearse. ¿Habló contigo? No. Se comunicó con Elena, la trabajadora social. Dice que está sobria, que consiguió un empleo y quiere reencontrarse con su hija. Es su madre, Esteban. Lucía tenía solo 4 años cuando Mariana comenzó a tener problemas. Prácticamente no se conocen. Esteban caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el parque del edificio, donde Lucía jugaba con Clara, su secretaria, que había insistido en acompañarla después del almuerzo. ¿Qué establece la ley? Que la madre biológica posee ciertos derechos, pero también reconoce que lo más importante es proteger el bienestar del menor. ¿Y cuál sería, entonces, el mayor beneficio para Lucía? Esa es la pregunta que debemos resolver. Esa tarde, Esteban estaba sentado con Lucía en el sofá de su hogar. Estaban leyendo un cuento, pero él no lograba enfocarse del todo. ¿Estás triste, papá?
Preguntó Lucía mientras cerraba el libro, notando su incomodidad. ¿Por qué lo dices, Lucía? Hay algo que necesito contarte. Ella se sentó con postura recta, con esa madurez inesperada que a veces lo sorprendía. ¿Tiene que ver con mi mamá? ¿Cómo lo sabes? Porque es lo único que parece preocuparte tanto. ¿Ella quiere verme? Esteban asintió con la cabeza. ¿Y tú qué piensas al respecto? Lucía permaneció en silencio por varios minutos, jugueteando con el borde de su vestido. No lo sé. Tengo algunos recuerdos de ella. A veces me abrazaba y me cantaba, pero también recuerdo que se ponía muy triste y no me hablaba por varios días. ¿Te gustaría verla? Si la veo significa que tengo que irme a vivir con ella. No necesariamente, aunque es una posibilidad. Los ojos de Lucía comenzaron a llenarse de lágrimas. No quiero irme de aquí. Aquí me siento feliz. Yo tampoco quiero que te vayas, pero tu madre tiene derecho a verte. Y si ella ha cambiado, si ahora puede ser una buena madre, entonces habrá que pensar qué es lo más conveniente para mí. Lucía se acurrucó junto a él. ¿Podemos estar los tres juntos? No lo sé, mi amor. No lo sé. 2 días más tarde, Elena organizó un encuentro en un parque público. Esteban llegó acompañado de Lucía, quien había estado inquieta toda la mañana. ¿Y cómo la voy a reconocer?, preguntó mientras caminaban. Elena dijo que ella nos reconocerá a nosotros. ¿Y si no me acuerdo de su rostro? No pasa nada, no tienes que recordar nada. Mariana Morales estaba sentada en una banca bajo un árbol. Era una mujer joven, de unos 30 años, con cabello castaño y los mismos ojos oscuros de Lucía. Se notaba limpia, sobria, aunque su postura mostraba cierta fragilidad. Al ver a Lucía, se levantó lentamente. «Hola, mi niña», dijo con voz temblorosa. Lucía se escondió detrás de Esteban. «Hola», respondió en voz baja. «¿Te acuerdas de mí?» Lucía asomó la cabeza un poco. «¿Tú me cantabas la canción del elefante?» Mariana sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí. ¿Te sabes la letra?» «No». Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a buscar a otro elefante, cantó Lucía, saliendo de detrás de Esteban. Ambas se quedaron en silencio, mirándose. «Te ves hermosa», dijo Mariana. «Y grande. Tengo 6 años y medio». «Lo sé. Me duele haberme perdido tanto tiempo contigo». Lucía se acercó un poco más. «¿Por qué te fuiste?» Mariana miró a Esteban, como buscando su aprobación para responder con sinceridad. «Porque estaba muy enferma. Me sentía tan mal que no podía cuidarte como debía. Pero ahora estoy mejor». «¿Ya no estás triste?» «A veces sí, pero ahora sé cómo manejar esa tristeza sin hacerte daño». Lucía se sentó a su lado en la banca, aunque aún con cierta distancia. «¿Quieres que me vaya a vivir contigo?» Mariana respiró hondo. «Quiero lo que sea mejor para ti. Y creo que lo mejor es que te quedes con él», dijo señalando a Esteban. «¿En serio?», preguntó Lucía, sorprendida. «Sí, de verdad. Él te cuida como yo no supe hacerlo. Bueno, me gustaría volver a conocerte. Poco a poco, como amigas, como mamá e hija, pero sin prisas, sin tener que decidir nada». Lucía miró a Esteban. «¿Eso se puede, si todos estamos de acuerdo?» «Claro que sí». Por primera vez desde que comenzó el encuentro, Lucía sonrió. «¿Me enseñarías más canciones?» Mariana soltó una risa, y por un instante parecía una persona completamente distinta. «Puedo enseñarte todas las que quieras». Pasaron 1 hora en el parque. Mariana le habló a Lucía sobre su trabajo en una floristería, sobre sus flores favoritas, los libros que estaba leyendo. Lucía le contó acerca de su colegio, sus cuentos preferidos y cómo Esteban le había enseñado a hacer panqueques. Cuando fue momento de despedirse, Lucía abrazó a Mariana. «Nos volveremos a ver la próxima semana. Solo si tú quieres». «Sí quiero, pero luego me voy a casa con papá». Mariana miró a Esteban. «Gracias», le dijo, «por cuidarla, por quererla como yo no pude. Ella es muy fácil de querer». «Sí, siempre lo fue». De regreso a casa, Lucía iba en silencio. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Esteban. «Rara». «¿Rara en qué sentido?» «Porque ella es mi mamá, pero tú eres mi papá. Y eso está bien. Es como si pudiera tenerlos a los dos». «¿Y te gusta esa idea?» «Sí. Pero papá, dime, tú vas a seguir siendo mi papá de verdad, ¿verdad? Aunque ella sea mi mamá. Siempre seré tu papá de verdad». «Entonces todo está bien». Esa noche, mientras Lucía dormía, Esteban se quedó pensando en cómo una niña de 6 años había entendido con tanta claridad algo que a los adultos les resultaba tan difícil aceptar.
La segunda vez que se vieron fue en una cafetería cerca del parque. Lucía había insistido en llevarle un dibujo que había hecho, dos mujeres y un hombre alrededor de una niña pequeña. ¿Quiénes son?, preguntó Mariana al ver la imagen. Somos los tres cuidándome a mí, respondió Lucía con total naturalidad. Papá dice que una familia puede tener muchas formas. Mariana miró a Esteban con una expresión mezcla de gratitud y tristeza. ¿Te gusta vivir con él? Mucho. Me enseña cosas y me deja hacer preguntas. ¿Tú también me vas a enseñar cosas? ¿Qué quisieras aprender? A hacer flores de papel y más canciones. ¿Y por qué te pusiste tan triste antes? La pregunta cayó como una piedra en un lago quieto. Mariana miró sus manos por largo rato. ¿De verdad quieres saberlo? Lucía asintió. Hay una enfermedad llamada depresión. Es como cuando te duele la barriga, pero en vez de doler el estómago, te duele el corazón y la cabeza. Y cuando me dolía mucho, no podía cuidarte bien. Como cuando yo tengo fiebre y no puedo jugar. Exacto, pero mi fiebre duraba muchos días. ¿Y ya se te fue la fiebre? Ahora sé cómo cuidarme cuando empieza, y tengo médicos que me ayudan. Lucía asintió como si esa explicación fuera lo más natural del mundo. ¿Por eso tomabas cosas que te hacían actuar raro? Esteban se tensó, pero Mariana contestó con franqueza. Sí, pensé que esas cosas me ayudarían a dejar de sentir dolor, pero solo lo empeoraban. Como cuando yo creí que el jarabe para la tos, aunque sabía feo, me iba a curar más rápido. Pero papá me explicó que no funciona así. Exactamente así. Mariana sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Siento mucho haberte dejado, Lucía. Está bien. Papá dice que los adultos también se equivocan. Pero ahora ya no estás enferma, ¿verdad? Ahora sé cómo cuidarme mejor para no enfermarme tanto. Y podemos ser amigas mientras tú sigues viviendo con papá. Me encantaría que fuéramos amigas. Lucía se bajó de su silla y abrazó a Mariana. Fue un abrazo breve, pero sincero. La tercera vez que se vieron, fue distinto. Mariana trajo algunas fotografías. Estas son de cuando eras una bebé, le dijo mientras le mostraba un álbum pequeño. ¡Qué chiquita era! ¿Esa soy yo? Sí, aquí tenía 6 meses y esta otra es de tu primer cumpleaños. Lucía observó las fotos con interés. ¿Por qué no hay más fotos mías? Mariana lanzó una mirada incómoda hacia Esteban antes de responder. Después de esa etapa me enfermé mucho y dejé de tomar fotos. ¿Te sientes mal por eso? La pregunta directa de Lucía tomó por sorpresa a los dos adultos. Me pesan muchas cosas, mi niña. Papá dice que solo vale la pena arrepentirse si eso te ayuda a mejorar. Tu papá es muy sabio. Sí, lo es. ¿Vas a ser mejor ahora? Voy a hacer el esfuerzo todos los días. Bueno, entonces yo te voy a ayudar. ¿Y cómo lo harás? Siendo tu amiga. Los amigos se ayudan, ¿cierto? Esa fue la primera vez que Mariana lloró frente a Lucía. ¿Estás llorando porque estás triste?, le preguntó la niña. Sí, pero es una tristeza distinta. ¿Tristeza feliz? Exacto. A veces lloramos de alegría. Como cuando tu papá lloró cuando el juez dijo que te podías quedar con él. Sí, me acuerdo. Fue así. Pasaron 2 semanas y las visitas ya eran una costumbre. Esteban empezó a notar cambios en Lucía. Se interesaba más por su historia, hacía preguntas sobre su infancia y sobre cómo eran las familias. Una noche, antes de dormir, Lucía le dijo a su papá: ¿Crees que ahora Mariana está siendo una buena mamá? Creo que lo está intentando. Ser mamá no es lo mismo que ser papá, ¿no? ¿Tú qué opinas? Creo que papás y mamás cuidan distinto, pero ambos lo hacen con cariño. Tienes mucha razón. Entonces puedo tener a los dos, a un papá que está conmigo todos los días y a una mamá que es mi amiga. Si eso es lo que tú quieres. Sí, lo quiero. Pero papá, si algún día Mariana me pide que vuelva con ella, ¿me dejarías ir? Esteban sintió una presión en el estómago. ¿Tú quieres volver con ella? No, quiero quedarme contigo. Pero también quiero que ella sepa que la perdono y que puede seguir siendo mi mamá, aunque sea desde lejos. ¿La perdonas? Sí. Papá dice que perdonar no quiere decir que lo que ocurrió estuvo bien, sino que ya no vivimos con rencor. Y tú ya no estás enojada. Al principio sí, pero después entendí que no me dejó porque no me quería, sino porque estaba muy enferma y no podía cuidarme. Eres muy sabia, Lucía. Los niños somos más sabios de lo que los grandes creen. Al día siguiente, Mariana pidió hablar con Esteban a solas.
Quiero que sepas que no voy a luchar por la custodia, le dijo con firmeza. ¿Por qué? Porque Lucía es feliz contigo. Porque tú le das una estabilidad que yo no puedo ofrecer. Y porque ser madre no es tener a tu hijo, sino desear lo mejor para él. ¿Y tú qué deseas? Estar en su vida, no como la madre que la cría, sino como la que la ama desde lejos. Quiero que sepa de dónde viene, que me conozca, que entienda que no la dejé por falta de amor, sino por mi enfermedad. ¿Estás segura de eso? Sí, completamente. Pero hay algo que necesito decirte, Esteban. ¿Qué cosa? Sobre mi despido de la empresa, lo que ocurrió en realidad. La expresión de Mariana se volvió seria. No fue solo acoso, fue algo mucho más grave. Y tu hermana Carmen lo sabía. Esteban sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Lo que viví en esa empresa me llevó a la peor etapa de mi depresión. Carmen no solo lo encubrió, también estuvo involucrada. Necesito que me digas todo, Mariana. ¿Estás preparado para conocer la verdad sobre Carmen? Esteban miró a Lucía, que jugaba en el parque, sin saber que esa conversación cambiaría todo de nuevo. Sí, estoy listo. Mariana respiró hondo antes de hablar. Carmen no solo encubrió el acoso, fue ella quien lo facilitó. Había un ejecutivo, Roberto Méndez, que tenía antecedentes de acoso con varias trabajadoras. Carmen lo sabía, pero en lugar de despedirlo, buscaba empleadas que fueran vulnerables, fáciles de silenciar. ¿Y tú fuiste una de ellas? Era madre soltera, sin recursos para abogados, con una hija pequeña. Carmen creyó que sería fácil intimidarme. Esteban se sentó en la banca del parque, sintiéndose aturdido. ¿Qué te hicieron? Primero empezaron con comentarios, luego pasaron a los tocamientos. Cuando decidí denunciar, Carmen me llamó a su oficina. Me dijo que no había pruebas, que Roberto era importante para la empresa, y que si seguía con la denuncia, me despedirían por bajo rendimiento. ¿Y qué hiciste? Seguí adelante. Pensé que si no lo hacía, le podría pasar a otras. Carmen cumplió su amenaza. Me despidieron, me pusieron en una lista negra, y cada vez que intentaba conseguir otro empleo, siempre había una llamada que arruinaba mis posibilidades. Por eso comenzaste a tomar. No tenía cómo cuidar a Lucía, tampoco podía conseguir empleo. Perdí mi vivienda. La depresión que ya me afectaba se volvió incontrolable. Sí, por eso empecé a beber. Esteban observaba a Lucía, que continuaba jugando, ajena a que estaba escuchando la historia que había desmoronado su familia. ¿Tienes evidencias? Tengo correos electrónicos, audios grabados, declaraciones de otras mujeres que vivieron lo mismo. ¿Por qué no los usaste antes? Porque estaba demasiado mal como para enfrentar una batalla. Y porque temía que me quitaran a Lucía para siempre. ¿Y ahora? Ahora Lucía está segura contigo, y yo estoy lo suficientemente fuerte como para hablar. Esteban permaneció callado varios minutos, tratando de asimilar todo. Mariana, si esto se hace público, la empresa tendrá serios problemas, tu hermana también, pero las mujeres que fueron silenciadas finalmente tendrán justicia. ¿Qué necesitas de mí? Tu respaldo, o al menos que no intentes detenerme. Esteban miró a su hija adoptiva, que corrió hacia con una flor que había recogido. Papá, mira lo que encontré para Mariana. Está preciosa, cariño. Lucía le entregó la flor a Mariana. Es para que no se te olvide que ya tienes amigos. Mariana la abrazó contra su pecho. Jamás lo olvidaré, mi niña. Esa noche, luego de acostar a Lucía, Esteban llamó a Carmen. Necesito verte mañana. ¿Ocurre algo? Sí, algo muy serio. Al día siguiente, Carmen llegó al despacho de Esteban con su actitud habitual. Segura, impecable, distante. ¿Qué pasa que tenías tanta urgencia? Es sobre Mariana Morales. El cuerpo de Carmen se tensó apenas. ¿Quién? La mamá de Lucía. La mujer que despediste hace 3 años. Esteban, no sé de qué estás hablando. Carmen, tengo todo. Los correos, las grabaciones, los testimonios. Su hermana se sentó con lentitud frente a su escritorio. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que digas la verdad. Y si te la digo, ¿qué harás con ella? Eso depende de qué verdad sea. Carmen guardó silencio por un largo rato. Roberto Méndez generaba muchos ingresos para la compañía y eso justifica el acoso. No justifica absolutamente nada. Pero tampoco podíamos arriesgarnos a perder contratos millonarios por las quejas de una secretaria. Esa secretaria era una persona, Carmen. Era una mujer, una madre.
Era un asunto que había que manejar sin hacer ruido. ¿Manejarlo destruyendo su vida? Esteban, el mundo empresarial no es un cuento de hadas. A veces hay que tomar decisiones duras. ¿Decisiones duras como arruinar a una mujer inocente para proteger a un abusador? ¿Para cuidar a la empresa, a sus trabajadores, a sus acuerdos? Esteban se levantó de la silla. ¿Cuántas más? Carmen, ¿qué quieres decir? ¿Cuántas mujeres más fueron silenciadas para defender a Roberto o a otros como él? Carmen no contestó. Te estoy dando una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Y si no lo hago? Entonces lo haré yo. ¿Vas a destruir tu propia empresa por una mujer a la que ni siquiera conocías? Voy a proteger a mi hija haciendo lo que considero justo. ¿Tu hija, Esteban? Esa niña ni siquiera lleva tu sangre. Es más mi hija ahora que tú. Carmen, mi propia hermana. Carmen se levantó bruscamente, visiblemente molesta. ¿Vas a destruir todo lo que hemos logrado por un impulso emocional? Voy a reparar el daño que causamos. Si haces esto, no solo me arruinarás a mí, también vas a llevarse por delante la empresa. Habrá demandas, despidos masivos, pérdidas millonarias. Ese será el costo de actuar con integridad. Esteban, piénsalo con cuidado. ¿De verdad vale la pena destruir todo por algo que ya pasó? ¿Vale la pena construir un futuro en el que Lucía pueda sentirse orgullosa de su padre? Carmen se dirigió hacia la salida. Si haces esto, nos volveremos enemigos. Carmen, ya lo somos. Solo que hasta ahora me doy cuenta. Cuando su hermana salió, Esteban se quedó en la oficina, observando la foto de Lucía que tenía sobre su escritorio. Por primera vez en su vida, tenía total claridad sobre el tipo de hombre que quería ser. Un hombre que haría lo correcto, sin importar el precio. La junta directiva comenzó con una tensión evidente desde el primer segundo. Esteban había reunido a todos los miembros con solo un día de antelación, algo inédito en sus 10 años liderando la compañía. Carmen estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, evitando cruzar miradas con él. Los otros 5 directivos se notaban inquietos. ¿Qué motivo hay para tanta prisa? ¿Esteban? Preguntó Fernando Vega, el vicepresidente financiero. Tenemos un asunto urgente que ya no puede seguir esperando. Esteban colocó una carpeta voluminosa sobre la mesa. Durante los últimos años, esta compañía ha ocultado múltiples casos de acoso sexual. Y no solo los encubrió, sino que además arruinó deliberadamente la vida de las víctimas. El ambiente se volvió denso. ¿A qué te refieres?, preguntó María Santos, directora de Recursos Humanos. Estoy hablando de Roberto Méndez, de al menos 8 mujeres que fueron acosadas, y de un encubrimiento organizado desde este mismo consejo. Carmen, finalmente, rompió el silencio. Esteban, me parece que estás exagerando. ¿Exagerando?, respondió él, mientras abría la carpeta. Aquí están los correos donde tú das instrucciones al Departamento de Recursos Humanos para despedir a Mariana Morales tras acusar a Roberto. También tengo grabaciones que demuestran cómo se organizó su inclusión en una lista negra para impedir que encontrara empleo, y declaraciones de otras afectadas. Fernando se inclinó hacia adelante para examinar los documentos. Esto es real, completamente verdadero. Y hay más. Esteban sacó otro archivo. Roberto no fue el único. Hay al menos 3 altos ejecutivos más que han sido protegidos bajo el mismo mecanismo. El rostro de María perdió color. ¿Cómo obtuviste toda esta información? Una de las víctimas encontró el valor para hablar y yo elegí escucharla. Carmen se levantó de su silla. Esteban, tenemos que conversar en privado. No, este es precisamente el lugar donde debemos hablar. Nada de puertas cerradas. Nada de secretos. Se acabaron los encubrimientos. Esto va a destruir la empresa. La empresa ya está destruida. Lo único que cambia es que ahora vamos a asumir la responsabilidad. Luis Herrera, el consejero con más años en el cargo, intervino por primera vez. ¿Qué estás proponiendo, Esteban? Una auditoría externa completa, compensaciones para cada una de las víctimas, la destitución inmediata de todos los involucrados en el encubrimiento y reformas profundas para que esto no vuelva a suceder jamás. ¿Incluyes a Carmen?, preguntó Fernando. Incluyo a cualquier persona que haya tenido participación en esto. Carmen volvió a sentarse con el rostro encendido de furia. ¿Y tú qué, Esteban? ¿No te diste cuenta de nada? No sabía nada, pero como presidente, soy el máximo responsable de lo que ocurre bajo mi dirección. ¿Vas a dimitir? Esteban había reflexionado sobre esa posibilidad durante toda la noche. No, me quedaré para reparar el daño causado, pero lo haré de una manera distinta. María levantó la mano. ¿Y qué tipo de compensaciones estás considerando?
compensaciones económicas, atención psicológica, referencias laborales y una disculpa pública. ¿Una disculpa pública?, exclamó Carmen. ¿Te volviste loco? Eso nos va a llenar de demandas. Las demandas ya vienen en camino, Carmen. La diferencia está en si las enfrentamos con integridad o si esperamos a que nos arrastren los tribunales. Fernando hojeó parte de los documentos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Seguramente de varios millones de pesos, pero es el precio de actuar con justicia. Luis se quitó los anteojos y comenzó a limpiarlos con calma. Esteban, ¿hay algo personal detrás de esta decisión? Sí. Una de las mujeres afectadas es la madre biológica de mi hija adoptiva. ¿No representa eso un conflicto de interés? No, representa la motivación correcta. Por primera vez en muchos años, estoy tomando decisiones basándome en el tipo de mundo que quiero construir para mi hija. Carmen volvió a ponerse de pie. Esto es absurdo. Esteban está siendo manipulado emocionalmente por una mujer que ni siquiera. Carmen, guarda silencio. La interrumpió Esteban con una firmeza que dejó a todos sorprendidos. Solo estás agravando tu situación. La sesión se extendió por 3 horas más. Al finalizar, el Consejo votó a favor de iniciar la investigación y de implementar los cambios estructurales. Solo Carmen votó en contra. Carmen, quiero tu carta de renuncia sobre mi escritorio antes del viernes. ¿Y si no la entrego? Entonces serás despedida el lunes. Una vez que todos se marcharon, Esteban se quedó solo en la sala de juntas. Sabía que los siguientes meses serían duros. Vendrían denuncias legales, pérdidas financieras, escándalos en los medios. Pero también sabía que esa noche podría volver a casa y mirar a Lucía a los ojos sin sentir culpa. Su teléfono comenzó a sonar. Era Daniela. ¿Cómo te fue? Difícil, pero necesario. Carmen tiene plazo hasta el viernes para renunciar. ¿Estás bien? Esteban miró a través de la ventana de la sala. En el parque de abajo, varios niños jugaban con sus padres. Mejor que bien. Hace mucho tiempo que no me sentía tan orgulloso de lo que estoy haciendo. ¿Y qué le vas a decir a Lucía? La verdad, que su papá cometió errores, pero está tratando de enmendarlos. ¿Crees que lo va a entender? Los niños comprenden la honestidad mejor que muchos adultos. Esa noche, luego de la cena, Lucía se le acercó. Papi, ¿hoy fue un día complicado en el trabajo? Sí, mi amor, fue muy complicado. Pero hiciste lo correcto. Intenté hacerlo. Entonces fue un buen día complicado. Esteban la levantó en brazos y la abrazó con fuerza. ¿Cómo lo sabes? Porque Mariana me dijo que los días más difíciles son esos donde hay que elegir entre lo sencillo y lo justo. Y que las personas buenas siempre eligen lo justo. Mariana es muy sabia. Sí, y tú también. En ese instante, Esteban supo con certeza que había tomado la decisión correcta. No lo hizo por la empresa, ni por proteger su imagen, sino por la pequeña que sostenía en sus brazos, esa que le había enseñado lo que de verdad importa en la vida. 6 meses más tarde, Esteban empujaba a Lucía en los columpios del parque donde conocieron a Mariana. La niña reía mientras se impulsaba hacia adelante y hacia atrás, con el cabello iluminado por la luz cálida de la tarde. «¡Más alto, papá!», gritaba, estirando las piernas para volar más lejos. «¿No tienes miedo?», preguntó él mientras le daba otro impulso. «Contigo nunca tengo miedo». Esas palabras lo envolvieron con una calidez que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Era la certeza de estar exactamente en el lugar donde debía estar. «Papá, dime, ¿ya no trabajas tantas horas como antes?» «No, ahora trabajo las horas correctas». «¿Y cuáles son las horas correctas?» «Las que me permiten estar contigo». Lucía se bajó del columpio y corrió hacia él. «¿Por eso ahora vienes a buscarme al colegio todos los días?» «Sí, porque no quiero perderme ningún momento de verte crecer». Se sentaron en el mismo banco donde, hacía unos meses, habían tenido aquella conversación complicada sobre Mariana. Ahora las cosas eran distintas. Veían a Mariana un par de veces por semana, a veces en ese parque, otras en su apartamento modesto pero lleno de calidez, decorado con dibujos hechos por Lucía. ¿Sabes lo que me dijo mi maestra hoy?, preguntó Lucía, moviendo las piernas de un lado a otro. ¿Qué te dijo? Que tengo que hacer una redacción sobre mi familia para el Día del Padre. A Esteban se le formó un nudo pequeño en el estómago. ¿Eso te inquieta? No, pero quiero aclarar algo. ¿Qué es lo que quieres saber? Lucía lo miró con esa seriedad que a veces lo tomaba por sorpresa. Tú eres mi papá de verdad, ¿cierto? No solo en los papeles. ¿Cómo así? Sofía, en mi clase, dice que su papá adoptivo no es su papá real, que su papá verdadero está en otro lado.
Esteban la levantó y la acomodó sobre sus piernas. Lucía, ¿sabes qué hace que un papá sea auténtico? Ella se quedó pensando unos segundos. Estar contigo cuando tienes miedo, cuidarte si te enfermas, enseñarte cosas, abrazarte cuando estás triste y festejar contigo cuando estás feliz. Y yo hago todo eso, todos los días, ¿verdad? Sí. Entonces, soy tu papá de verdad, aunque no haya salido de mi barriga. Los papás reales no se forman en la barriga, papi, nacen en el corazón. Lucía sonrió y lo abrazó con fuerza. Entonces tú eres mi papá del corazón. Y tú eres mi hija del alma. Mientras caminaban rumbo al coche, Lucía le contaba cómo había sido su día en la escuela. Había aprendido a dividir números grandes, leído un cuento sobre dragones amistosos y ayudado a un niño nuevo que aún no dominaba bien el español. ¿Sabes por qué lo ayudé? Le preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú me enseñaste que cuando alguien se siente solo, hay que acercarse, como tú te acercaste a mí esa vez que yo estaba sola limpiando tu oficina. ¿Recuerdas esa noche? Sí. Tenía mucho miedo. Pero cuando me dijiste que no necesitaba trabajar para que me quisieras, me di cuenta de que tú eras distinto. ¿Distinto cómo? Diferente como los papás que son buenos de verdad. Ya en el coche, mientras conducía de regreso a casa, Esteban reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. La empresa había atravesado meses complicados. Había habido demandas, investigaciones y despidos. Carmen finalmente había presentado su renuncia y ahora trabajaba en una empresa más pequeña. Roberto Méndez y los demás ejecutivos implicados fueron despedidos y algunos enfrentaban procesos legales, pero también había avances positivos. La compañía había adoptado nuevas políticas de protección. Mariana y las demás víctimas recibieron compensaciones justas, y él aprendió a liderar con un enfoque totalmente distinto. «Papá», preguntó Lucía desde el asiento trasero, «¿vendrá Mariana a cenar el domingo?» «Sí, va a venir. Me gusta que venga. Es raro tener una mamá y un papá que no viven juntos pero que se llevan bien. ¿Te gustaría que viviéramos todos juntos?» Lucía reflexionó un instante. «Creo que así está bien. Mariana es mi mamá de los fines de semana y de las canciones, y tú eres mi papá de todos los días y de los cuentos antes de dormir. ¿Y eso te hace feliz?» «Muy feliz, porque antes no tenía a nadie de verdad y ahora tengo dos personas que me quieren mucho». Al llegar a casa, Lucía corrió a su cuarto para hacer la tarea. Esteban se quedó en la cocina preparando la cena y pensando en la composición que su hija tendría que escribir. Media hora después, Lucía bajó con una hoja en la mano. «Ya terminé la redacción. ¿Quieres que te la lea?» «Claro que sí». Lucía se plantó en el centro de la sala como si fuera a dar un discurso importante y empezó a leer. «Mi papá se llama Esteban, pero yo le digo papá. No soy su hija biológica, pero soy su hija del corazón, y eso es mucho más importante. Él me encontró cuando yo estaba sola y me enseñó que no necesito trabajar para que me quieran. Mi papá me prepara panqueques los sábados, me lee cuentos todas las noches y siempre me dice la verdad, aunque sea difícil. También tengo una mamá que se llama Mariana, que me canta canciones y me está enseñando a hacer flores de papel. Antes pensaba que las familias tenían que ser de una sola manera, pero aprendí que las familias se forman con amor, no con reglas. Mi familia es perfecta porque todos nos cuidamos». Fin. Cuando terminó de leer, Esteban tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Está bien?», preguntó Lucía. «Está perfecta, igual que tú, igual que nosotros», respondió, y ella corrió a abrazarlo. Esa noche, después de acostar a Lucía, Esteban se sentó en su oficina en casa y miró la foto que tenía sobre el escritorio. Ellos dos en el parque, riendo. Era una imagen sencilla, pero capturaba todo lo que realmente importaba. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana. «Gracias por darle a nuestra hija la familia que merece». Esteban sonrió y escribió de vuelta. «Gracias a ti por enseñarme lo que significa ser padre». Apagó la luz y subió a su cuarto. Desde el pasillo podía escuchar la respiración tranquila de Lucía durmiendo. Ya no tenía pesadillas, ni se despertaba preguntando si podía quedarse. Ahora dormía como lo que era, una niña segura, amada y con un hogar verdadero. Y él dormía como lo que había aprendido a ser, un padre de verdad. Al día siguiente era sábado. Harían panqueques. Irían al parque y tal vez visitarían a Mariana para aprender a hacer esas flores de papel que tanto le gustaban a Lucía. Era una vida sencilla, pero llena de amor. Era una vida que valía la pena. ¿Te gustó la historia de Esteban y Lucía? Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias no siempre se forman por la sangre, sino por amor, entrega y la valentía de tomar las decisiones correctas.
La transformación de un ejecutivo exitoso pero vacío en un padre lleno de amor y el recorrido de una niña que descubre que merece amor incondicional nos enseñan que nunca es tarde para cambiar nuestras prioridades y luchar por lo que realmente importa. Si esta historia te conmovió tanto como nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar el poder transformador del amor y la justicia. Queremos conocer a nuestra maravillosa comunidad hispanohablante. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbele en los comentarios junto con tu parte favorita de la historia. Tu participación nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que toque el corazón. Si disfrutaste este relato y quieres más historias que te hagan reflexionar sobre la familia, el amor y la justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Juntos construimos esta comunidad de corazones que creen en el poder de hacer lo correcto.